Se dio cuenta de que la cerda cavaba en el mismo rincón del patio todas las mañanas, resoplando como si algo la llamara desde abajo. Pensó que solo eran raíces, hasta que se dio cuenta de que faltaba algo más. El sol de la mañana era quebradizo, punzante en el horizonte, como si aún no hubiera despertado. Una brisa seca descendía de las colinas y barría la extensión de tierra abierta que pertenecía a Thomas Becket, un hombre tranquilo de 49 años, viudo desde hacía 12. Llevaba el dolor como un hombre lleva un sombrero, siempre presente, siempre silencioso. No le hablaba, simplemente vivía a su alrededor. La cerdita Perla estaba armando jaleo otra vez. Tenía el hocico hundido en la tierra junto a la cerca del fondo, y por tercer día consecutivo, lanzaba terrones de tierra seca en todas direcciones con la misma persistencia que indicaba que no estaba persiguiendo insectos. Thomas observaba desde el porche, sosteniendo una taza de hojalata medio llena de café frío. No se había molestado en calentarla esa mañana. El cielo ya estaba bastante caluroso, y además, no era el café lo que lo retenía allí. Era el silencio, la quietud, la ilusión de que el tiempo no pasaba. Pero algo en la excavación del cerdo lo inquietaba. Pearl no era una alborotadora. Era vieja, gorda y lenta, y llevaba con él más tiempo del que la mayoría de la gente había logrado quedarse. Los animales no se quejaban sin motivo. ¿Y ese rincón donde no dejaba de excavar? Ahí estaba el ciruelo, el que fue alcanzado por un rayo hace 5 años y nunca volvió a crecer bien. Perla, murmuró mientras bajaba del porche. Ella no levantó la vista. Simplemente siguió caminando. Cruzó el patio con paso lento y pensativo. Sus botas crujieron sobre la tierra compactada. La cerca crujió tras el alarreciar el viento, rompiendo la línea entre el sol y la sombra en el suelo. Thomas se agachó junto al cerdo, observando cómo volaba la tierra. Entonces algo captó la luz. Entrecerró los ojos. Allí, justo debajo de la tierra removida, había un destello de metal. Redondo, pequeño y dorado. Perla dio un paso atrás, resoplando de satisfacción. Thomas metió la mano y quitó más suciedad. Era un relicario. Parpadeó. Sintió una opresión en el pecho mientras limpiaba la superficie con el pulgar. Dentro había una foto descolorida, con el cristal roto, pero aún intacta. El rostro de una mujer. El de un niño. Su esposa, Eleanor, y su hija. Pero la hija no fue enterrada aquí. Se suponía que ella estaría en la ciudad. A salvo. Excepto que la última carta había llegado hacía 4 meses. Y no había vuelto a la ciudad desde entonces. Se puso de pie lentamente, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Por qué fue enterrado esto en su tierra? Porque nadie se lo había traído. Se giró y miró hacia la casa. El silencio de repente se sintió diferente. Como si estuviera conteniendo algo. Perla volvió a empujar el suelo, gruñendo. Thomas volvió a mirar hacia abajo y vio algo más que sobresalía del suelo. Tila. Un trozo rasgado de algodón azul. Cavó con las manos, ahora con fiebre. La tierra se desmoronó y se le pegó bajo las uñas. Cada respiración se sentía más entrecortada. Alcanzó algo sólido. Sparrow. Como cuero. Él tiró. Una bota. Se tambaleó hacia atrás. El relicario se le cayó de la mano. Perla gruñó de nuevo, girando en un círculo lento antes de caer y rodar en el suelo removido como si nada significara. Thomas no podía moverse. Tenía las piernas heladas. Alguien fue enterrado en su terreno. No, no solo alguien. Él conocía esa bota. Él conocía esa tela. Conoció ese miedo arañándole la garganta, años demasiado tarde. Y entonces, desde el bosque, un sonido. Un caballo. No, varios. Giró rápido, demasiado rápido. Su visión se volvió borrosa. 3 jinetes aparecieron a la vista. No eran ganaderos. No eran lugareños. Eran desconocidos. Cubiertos de polvo, con los abrigos demasiado largos para el calor, y los sombreros calados hasta los ojos. Uno de ellos levantó algo. Un rifle, inclinado perezosamente pero deliberadamente. Thomas dio un paso atrás. Pearl chilló y corrió detrás de él. El jinete que estaba en el medio se desmontó. Sus botas cayeron al suelo con un ruido sordo. No deberías haber cavado, dijo el hombre. Thomas se quedó mirando con los puños apretados. No había hablado en días. Ahora su voz salió como arena. ¿Qué le hiciste? El hombre sonrió. Lo mismo te haremos a ti, si no devuelves ese cerdo donde lo encontraste. El aire se volvió más escaso. No por falta de oxígeno, sino por la rapidez con la que los pulmones de Thomas se bloquearon.
Sus ojos estaban fijos en los tres desconocidos como quien revive la peor parte de una pesadilla, una que había comenzado antes de ver el relicario de oro o la bota enterrada bajo tierra. El hombre que había desmontado parecía demasiado tranquilo para alguien que estaba de pie junto a una tumba improvisada. Era más joven que Thomas, pero no por mucho. 30 y tantos, quizá. Llevaba el abrigo desabrochado, dejando al descubierto un chaleco rojo y una cadena que desapareció en su bolsillo. Sus palabras no habían sido una amenaza, sino un recordatorio. No estaban allí solo para intimidar. Creían que ya eran los dueños del lugar. «Estás invadiendo», dijo Thomas, manteniendo la voz serena. Había enfrentado peores adversidades durante la guerra. Pero entonces no le temblaron las manos. Esto era diferente. Este era su hogar. El hombre se rió y dio un paso más. «¿Invasion? Limpiamos un desastre que dejó tu familia». La sangre de Thomas se heló. «¿Mi familia? No creías que tu hija simplemente se fue, ¿verdad? ¿Nunca te extrañó que dejara de escribir?» Thomas no respondió. Apretó la mandíbula al mirar a los otros dos jinetes, aún montados y silenciosos como sombras. Uno tenía una cicatriz que le iba desde la comisura de la boca hasta la mandíbula. El otro masticaba algo, quizá un palillo. Ninguno parecía dudar si el hombre de delante les daba la orden. Perla chilló de nuevo detrás de Thomas, rozando su bota con el hocico, buscando consuelo. No entendía lo que había descubierto. Solo sabía que su amo estaba asustado, y eso era algo que no había visto antes. «¿Dónde está ella?», preguntó Thomas. El hombre sacó algo de su bolsillo, un trozo de tela doblado. «Algodón azul. Rascado». Lo arrojó a los pies de Thomas. Thomas no se movió. «Vas a cavar el resto», dijo el hombre, retrocediendo. «Con tus propias manos. Se lo debes. Te enterraré antes de levantar un centímetro más de tierra», respondió Thomas, y su voz era de acero. Por un segundo, pareció que el hombre volvería a sonreír. Pero no lo hizo. Él asintió, y el de la cicatriz levantó su rifle. Thomas se lanzó hacia un lado antes de que el disparo entrara. La bala atravesó el aire donde acababa de estar, haciendo añicos un poste de la cerca. Pearl chilló y salió disparada por el patio. Thomas rodó, agarró la pala que estaba apoyada junto al viejo comedero y corrió a cubrirse detrás de la pila de leña. Se oyó otro disparo, y luego otro. La madera explotó sobre él cuando las balas impactaron en los troncos. Las astillas volaron como avispas. «Agarrad también a la cerda», gritó el hombre. «¿Sabe dónde cavar?» Thomas conocía el terreno mejor que ellos. Había una zanja donde siempre se acumulaba la lluvia detrás del gallinero, lo suficientemente profunda como para meterse en ella. Si llegaba, podría dar la vuelta hacia el granero, donde su viejo Winchester aún colgaba sobre el establo. Él corrió. Se oyeron disparos detrás de él. Un dolor le atravesó el brazo, un golpe rozando la piel. Nada grave, pero suficiente para desequilibrarlo. Él no se detuvo. La trinchera apareció a la vista, estrecha y oscura. Se lanzó de cabeza. El polvo le ahogaba los pulmones mientras se abría paso a gatas, con el corazón latiéndole tan fuerte que era lo único que podía oír. Tras él, los pasos se acercaban. Ya no disparaban solo para asustarlo. Llegó al granero. La puerta estaba entreabierta, tal como la había dejado esa mañana. Se arrojó dentro, cogió el rifle de la pared y lo cargó con manos temblorosas. Afuera, Perla chilló otra vez, un grito corto y agudo. Luego silencio. Thomas se quedó congelado. Su mano se apretó alrededor del rifle con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se acercó a la puerta, presionó su espalda contra el marco y miró hacia afuera. Perla estaba acostada de lado en la tierra. Aún, el hombre del chaleco rojo estaba de pie junto a ella, limpiando su espada con un paño. Thomas tragó tanta rabia y dolor que casi lo ahogó. Levantó el rifle, apuntando al pecho del hombre. Entonces algo se movió detrás de él. Un susurro de movimiento. Él giró. Demasiado tarde. La culata de una pistola le impactó en la cabeza. La oscuridad entró rápidamente. Cuando Thomas volvió en sí, el mundo era un borrón. El dolor rugía en su cráneo. Tenía los brazos atados a la espalda y las muñecas le palpitaban por la cuerda floja. Estaba atado a un poste. No a la cerca. Adentro. El granero. El olor a heno y sudor viejo llenó su nariz. El hombre del chaleco rojo estaba sentado sobre una caja volcada, hojeando algo. Una pila de papeles. Cartas. Thomas parpadeó con fuerza. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste eso? El hombre levantó uno. Tu hija tenía mucho que decir.
Creo que la mayoría era para ti. Pero nunca recibiste estas cartas, ¿verdad? Dobló el papel lentamente y lo metió en su abrigo. Te rogó que vinieras. Dijo que estaba en problemas. Embarazada. Sola. Thomas sintió como las cuerdas alrededor de su pecho se apretaban cada vez más. El hombre se puso de pie. Murió ahí fuera, señor Beckett. En el suelo. Con su nieto. Hizo una pausa. Entonces sonrió. Pero me aseguré de que no estuviera sola cuando sucedió. Thomas se abalanzó, pero las cuerdas lo sujetaron. El hombre se rió. Pensé que querría saber qué pasó realmente. Antes de que terminemos de excavar. Dio un paso atrás y asintió con la cabeza a uno de los otros, que se acercó con una pequeña caja en la mano. El hombre se arrodilló y lo abrió. Adentro, tiene mira. Thomas se quedó mirando, con el aliento helado. ¿Para qué es eso? Preguntó con voz áspera. Limpieza, dijo el hombre. Una sola explosión y toda la zona se derrumba. Así lo cubrimos la última vez. Íbamos a dejarte morir pensando que se había ido. Pero tenías que cavar, ¿no? Se puso de pie y asintió nuevamente. Empieza a cargarlo. El hombre con la cicatriz se trasladó a la trinchera exterior, donde habían sido removidas las tumbas. Thomas luchó contra las cuerdas y la sangre le corría por la sien. Entonces, detrás del granero, se oyó un grito repentino y desgarrador. No era humano, no era un animal. Fue venganza. Todos se quedaron congelados. El grito se escuchó de nuevo, más cerca esta vez. El hombre de rojo se giró, confundido. Entonces la pared del granero explotó hacia adentro. Una figura enorme, de 4 patas, pasó a través de las tablas. Era Perla. Vivo. Sangrando, pero vivo. Ella golpeó al hombre directamente en el pecho, derribándolo como si fuera un muñeco de trapo. Se desató el caos. Thomas gritó. Se oyeron disparos. Y en medio de la confusión, una voz de niña. Joven. Claro. Papá. Thomas se giró y se le paró el corazón. Un niño estaba parado en la puerta. Barro en la cara. Lágrimas en los ojos. Ella sostenía algo pequeño en su mano. El relicario de oro. El momento se congeló. Thomas miró a la niña como si hubiera bajado del cielo. Su vestido estaba manchado de barro y sus botas le quedaban 2 tallas más grandes. Tenía el cabello enredado, los ojos abiertos y llenos de lágrimas, pero firmes. Más valiente de lo que una niña debería ser. En su pequeña y temblorosa mano, el relicario brillaba, opaco por el polvo, pero inconfundible. Era de su hija. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Papá?», preguntó de nuevo, con voz más suave esta vez. «Vaselant». No podía ser ella. No podía ser su hija. Su mente se afanaba en recordar que había muerto. No, este era su hijo. Su nieto. Antes de que Thomas pudiera procesar más, Pearl se abalanzó de nuevo. El hombre del chaleco rojo, aturdido y sin aliento, rodó hacia un lado justo a tiempo. Su hombro golpeó la puerta del cubículo. Lovieren Stilles. Intentó incorporarse, pero la sangre manaba de un corte sobre su frente. El hombre de la cicatriz agarró a la niña por el cuello y la arrastró hacia las sombras. «No», rugió Thomas, y cada músculo de su cuerpo se encendió al retorcerse contra la cuerda que le cortaba las muñecas. La niña gritó y dejó caer el relicario. Este tintineó al caer al suelo. «Te mataré ahí mismo», gritó Thomas con la voz ronca y temblorosa. «No la toques». Pero el hombre solo se burló, sacando un cuchillo de su cinturón y presionándolo contra el cuello de la niña. Sus gemidos resonaron en el granero con más fuerza que cualquier bala. El hombre del chaleco rojo se tambaleó hasta ponerse de pie, agarrándose el hombro. «Deberías haberla enterrado, viejo», espetó. «Ahora la enterrarás también». La respiración de Thomas era rápida y entrecortada. No le importaba la sangre que corría por su sien y el latido en su cráneo. Él solo sabía una cosa. No iba a perder ni uno más. En ese momento de caos, Pearl dando vueltas, enseñando los dientes, la niña llorando, pateando contra el agarre del hombre. Thomas vio el viejo clavo encajado entre 2 tablas justo detrás de él. Uno que había clavado años atrás para colgar aperos. Estaba oxidado, apenas perceptible, pero afilado. Se arrojó hacia atrás, casi dislocándose el hombro al golpearlo con sus ataduras. Una vez. 2 veces. La cuerda raspó. Se clavó en la piel. El hombre con la cicatriz acercó más el cuchillo. Thomas fue más fuerte. La cuerda cedió un poco. Él golpeó otra vez. El hombre del chaleco rojo gritó. «¡Hazlo ya! Está fanfarroneando».
El siguiente golpe rompió la cuerda. Thomas no perdió ni un segundo. Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor, la sangre y el giro del mundo que lo rodeaba. Se lanzó hacia el Winchester que se había caído. El hombre de la cicatriz se giró y levantó el cuchillo. Thomas Despero. La explosión resonó tan fuerte que hizo vibrar las vigas del techo. El hombre cayó al suelo. El cuchillo resbaló por el suelo. La niña cayó de rodillas, sollozando. Thomas no dejó de moverse. La tomó en sus brazos y retrocedió hacia la puerta del granero, con el rifle todavía apuntando a los demás. Perla, ladró. El cerdo dio vueltas hacia su lado, cojeando ligeramente, pero todavía feroz. El hombre del chaleco rojo se quedó paralizado, con las manos a medio levantar. Tenía el chaleco roto y un lado de la cara hinchado. La voz de Thomas era gélida. Si respiras mal, te disparo. El hombre miró la dinamita que todavía estaba junto a la trinchera abierta. Sus ojos se dirigieron hacia Thomas. No importa. ¿Crees que somos los únicos que lo sabemos? Este lugar, este maldito. En cuanto nació, la deuda quedó sellada. Deuda. Ella era prometido Beckett. A alguien mucho peor que nosotros. Thomas dio otro paso atrás. ¿Estás loco? No, dijo el hombre, ya con calma. Simplemente nunca hiciste las preguntas correctas. Luego, lentamente, se dio la vuelta y salió a través de la pared rota del granero. Thomas no lo siguió. Él esperó. Escuché. No más pasos. No más voces. Luego, silencio. Bajó el arma. La muchacha agarró su camisa, temblando. ¿Cómo te llamas, cariño? Susurró, apartándole el pelo de la cara. Ella hipó. Amelia. Parpadeó. El mismo nombre que su hija. Mi mamá me dijo que si alguna vez me perdía, encontrara al hombre que llevaba el anillo de plata con el árbol. Thomas miró su mano. El viejo anillo, ahora deslustrado, con el árbol que su esposa había grabado en él hacía mucho tiempo. Tragó saliva con fuerza. ¿Y eso fue lo que hice?, susurró Amelia. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó suavemente. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas de nuevo. Se la llevaron. Dijeron que debía dinero. Se la llevaron hace semanas. Me dejaron en la carreta. Came en toda la noche. Thomas la atrajo hacia sí y la abrazó con tanta fuerza que ella chilló. Estás a salvo, murmuró. Nadie volverá a tocarte. Pero mientras lo decía, su mente estaba acelerada. Prometido, deuda, sellado. Había más. Y fuera lo que fuese, no había terminado. Esa noche, Thomas no durmió. Limpió a Amelia, vendó el costado de Pearl y puso paja en la cocina para que descansaran. Pero sus ojos nunca se apartaron del relicario. Se quedó sobre la mesa como si hubiera echado raíces. Finalmente lo cogió y lo abrió. Dentro, un pequeño cuadro. Su hija, sosteniendo a un bebé. En el lado opuesto, un nombre escrito con tinta descolorida. Amelia Ruth Beckett. Lo cerró suavemente. Luego caminó hacia el viejo armario, donde todavía estaba la Biblia familiar envuelta en tela. Lo abrió. La última página, nacimientos. Escribió en nombre de Amelia. Luego hizo una pausa. Debajo de él, escribió otro. Niño desconocido. Perdido. Enterrado sin gracia. Su mano temblaba. Ya no era solo un ranchero. Él era abuelo. Y un padre para aquel que se había quedado atrás. Pero quien viniera después, no volvería a excavar su tierra. Él se encargaría de ello. Al amanecer, Thomas estaba de nuevo junto a la trinchera, con la escopeta colgada del hombro y los ojos cargados de determinación. Él echó tierra sobre el lugar, no para ocultarlo, sino para dar paz. Colocó las piedras en círculo. Luego colocó el relicario en el centro. Perla resopló a su lado, frotando su cabeza contra su rodilla. «Cuídalo», susurró. Luego caminó de regreso hacia la casa, hacia la niña que ahora dormía en su cama, sosteniendo la vieja colcha que su esposa había hecho. Pero al otro lado de la colina, mucho más allá de la valla, una silueta observaba desde los árboles. Un hombre. Sombrero bajo. Manos en los bolsillos del abrigo. Se giró antes de que el sol le diera en el rostro. Pero no antes de que Pearl lo viera. Su gruñido retumbó profundo y bajo. Porque este hombre no había venido por el relicario. Él había venido por el niño. El hombre en la cima no se movió. Permanecía con la serenidad de quien había esperado este momento durante años, ni ansioso ni impaciente, sino atento. Su abrigo ondeaba ligeramente con el viento del amanecer, y la tenue luz se reflejaba en el borde de algo plateado en su solapa. Thomas lo vio solo porque Perla no paraba de gruñir.
El cerdo permanecía inmóvil cerca de la entrada del granero, con las patas rígidas y alerta, con la mirada fija en la cima de la colina. Siguió su mirada y vio la figura justo cuando la última estrella se desvanecía. Thomas salió al porche y se llevó la escopeta al hombro. Pero el hombre ni se inmutó. Ni siquiera fingió sobresalto. Solo asintió levemente, como si reconociera a Thomas, y se giró, desapareciendo entre los árboles con la misma calma con la que había aparecido. Thomas se quedó allí un largo rato, con el arma todavía levantada. No había terminado. Estaba apenas empezando. Mantuvo a Amelia cerca esa mañana, dándole huevos revueltos con demasiada sal y quemando el tocino sin querer. Ella no se quejó. Apenas habló, salvo para susurrar gracias después de cada bocado. «No necesitas seguir diciendo eso», le dijo. «Quiero», respondió ella. «Nunca antes me habían dado comida caliente». Thomas se tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Recuerdas algo más? ¿De los hombres que se llevaron a tu mamá?» Se encogió de hombros y asintió. Llevaban abrigos azules. Uno tenía una cicatriz de moneda, como si alguien le hubiera puesto un penique en la cara y se le hubiera quedado. Eso hizo que Thomas se detuviera. Había oído hablar de un hombre así. Años atrás, cuando su hija huyó por primera vez. Un cazarrecompensas convertido en mercenario, trabajando de forma clandestina para el mejor postor. Desperado, efficient, little. Dijeron a dónde la llevaban. Amelia meneó la cabeza. Dijeron que alguien la había pagado, que ella redondearía el círculo. No sé qué significa eso. Thomas sintió que algo se apretaba en su pecho. La tierra, el relicario. La forma en que los hombres habían hablado de deudas, promesas y linajes. Fuera lo que fuese, había comenzado mucho antes de que naciera la niña. Y si la querían de vuelta, volverían otra vez. A media mañana, Thomas estaba fortificando el granero. Tapió el lado este con tablas. Martilló barrotes de hierro en la puerta del sótano. Clavó clavos bajo los alféizares de las ventanas. Amelia observaba desde el porche, sujetando la correa de peal. La cerdita no se había separado de su lado desde la noche anterior. «¿Crees que volverán?», preguntó en voz baja. Thomas hizo una pausa con una uña entre los dientes. «Sí. Lucharás contra ellos». Él me miró. «No sé hacer nada más». Ella asintió como si tuviera sentido. Luego añadió: «Puedo ayudar». Él empezó a protestar, pero su rostro se endureció. «No tengo miedo». «Lo sé, cariño», dijo. «Pero ser valiente no significa lanzarse de cabeza al peligro. Significa saber que vale la pena proteger». Ella dudó. «¿Crees que valgo la pena protegerme?» Él se acercó y se arrodilló, limpiando una mancha de suciedad de su mejilla. Más que nada. Ella lo abrazó, apretando el rostro contra su cuello. Él la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en sus rizos enredados. El dolor en el pecho era casi insoportable. Esa noche soñó con su hija. Ella estaba descalza en la trinchera, con el barro pegado a su falda, el relicario en una mano y un bulto en la otra. Ella lo miró directamente. «La encontraste», dijo, «pero no la encontraste a mí». Intentó alcanzarla, pero sus piernas no se movían. «Necesitas saber quién es», susurró. «O la perderás también». Se despertó sobresaltado con un grito, empapado en sudor. El reloj marcaba las 2:13 de la madrugada. Se vistió en silencio y salió. Pero la noche no estaba tranquila. Desde las colinas se escuchó un silbido alto y espeluznante que subía y bajaba como un llamado de caza. Perla gruñó y se puso de pie. Amelia se movió en la cama detrás de él. Thomas cargó ambos barriles y bajó del porche. El silbato volvió a sonar. Luego luces. 3 antorchas, oscilando en la oscuridad, moviéndose constantemente hacia el rancho. Y detrás de ellos, caballos. 6 jinetes. Silenciosos. Lentos. El aire se volvió pesado. Thomas no esperó. Tocó la vieja campana sobre el granero, fuerte y claro. El sonido metálico resonó por todo el valle. «Hazle saber que estaba listo. Hazle saber que esto ya no es solo un rancho. Era una fortaleza». Los hombres se detuvieron justo afuera de la valla. Uno avanzó a caballo. Una figura alta y delgada, con un abrigo gris pálido y una bandolera de cuchillos cruzada al pecho. Sin placa, sin espuelas. Solo una mirada fría y una voz que parecía papel quemado. «Thomas Becket». Thomas levantó la escopeta pero no habló. El hombre sonrió. «Tienes algo que nos pertenece». «Ya no. Fue comprada. Igual que su madre». A Thomas se le revolvió el estómago. «Esa niña es mi sangre». «Con más razón».
dijo el hombre en voz baja. Su sangre es la clave. ¿A qué? El hombre ladeó la cabeza. A arreglar lo que rompiste. Metió la mano en su abrigo y arrojó algo. Aterrizó a los pies de Thomas. Un certificado de nacimiento arrugado y medio quemado. De su hija. Solo que ahora tenía otro nombre garabateado debajo del suyo. Padre, Thomas Beckett. Madre, Ruth Ann Beckett. Custodio, Reverendo Josiah. Josias. Thomas recordó ahora. Hace años, un hombre vino a husmear, preguntando por la venta de terrenos para una nueva comuna religiosa. Dijo que había tenido visiones. Que la tierra era sagrada. Thomas lo había echado del rancho. Ahora estaba de regreso. En carne y hueso o a través de estas espadas alquiladas. Tienes una oportunidad, dijo el hombre del abrigo gris. Entrega al niño y te dejaremos vivir. Thomas Speedo. Te equivocaste rancho. El hombre ni siquiera parpadeó. Él silbó una vez. Y de los árboles detrás de él, vinieron más jinetes. 6 más. Luego 8. Cuando las antorchas dejaron de multiplicarse, había 20 hombres. Todos montados. Todos armados. Thomas dio un paso atrás, calculando. 2 entradas. Una escopeta. Una niña. Un cerdo. Una trinchera. Y el poco coraje que aún pudo reunir. Se volvió hacia Pearl. Entra. Vigila la puerta. Luego regresó a la casa y encontró a Amelia sentada en la cama, con el relicario en sus manos. Están aquí, dijo suavemente. Lo sé. ¿Morimos? Thomas se arrodilló y le cepilló el cabello hacia atrás. Hoy no. ¿Por qué no? Porque ya lo perdí todo una vez. Y no voy a permitir que vuelva a suceder. Se puso de pie, revisó las cerraduras y encendió la lámpara. Afuera se oyó un trueno. Pero no fue del cielo. Era de pezuñas. Cargando. 20 hombres. Viniendo a tomar lo que creían que les pertenecía. Thomas besó la frente de Amelia. Luego se quedó junto a la puerta con la escopeta. La primera explosión se produjo al amanecer. El rancho tembló. Pero en el interior, el fuego apenas había comenzado. La primera bala destrozó la ventana del piso de arriba, haciendo añicos el suelo junto a la cuna de Amelia. Thomas la arrastró por las escaleras justo cuando otra bala impactó en la barandilla, esparciendo astillas por el pasillo. Pearl corrió tras ellos, resoplando de miedo, pero sin alejarse ni un centímetro de los talones de Amelia. Thomas abrió de una patada la trampilla del sótano y dejó entrar a la chica. Agate. Oigas lo que oigas, quédate aquí abajo. No abras la puerta hasta que yo te lo diga. A Amelia le tembló el labio. ¿Pero qué pasa si no dices nada? Se arrodilló en el suelo y puso su pequeña mano sobre el cañón del viejo revólver Smith y Wesson que guardaba escondido bajo las tablas del suelo. Entonces lo abres de todos modos y luchas. Igual que lo habría hecho tu madre. Ella asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Thomas dudó, pero luego sacó el relicario del cuello de ella y lo abrió de golpe. Dentro, tras el pequeño retrato de su hija, había un trozo de papel doblado. Descolorido. Rasgado por los bordes. Nunca se había atrevido a leerlo tras su desaparición. Ahora, temblando, lo desdobló y leyó la escritura inclinada en voz alta. Papá, si vienen por mí, no dejes que se lleven lo que importa. Te perdono, pero no dejes que se la lleven. Sue. Se quedó mirando la nota con el corazón palpitante. Sue. Amelia no era solo su nieta. Ella fue el último acto de protección de su hija. Eso significaba que esos hombres, quienes quiera que fuesen, no tenían ningún derecho sobre ella. Pero a ellos no les importó. No se trataba de legalidad. Nunca lo había sido. Se trataba de poder. De control. Sobre terminar lo que empezaron hace 20 años. Thomas guardó la nota en el relicario, besó la frente de la niña y cerró la trampilla. Afuera, la noche se iluminaba como una zona de guerra. La primera oleada llegó a pie. Hombres enmascarados con antorchas y rifles de repetición. Se movían con precisión militar, en formación de pinza desde el norte y el este. Pero Thomas había estudiado sus movimientos desde la torre. Ya lo había visto todo antes, durante las guerras ferroviarias. Disparó una vez, alcanzando al corredor que iba en cabeza en el pecho, haciéndolo rodar hacia atrás sobre la nieve. El segundo disparo rozó el hombro de un hombre, haciéndolo caer contra la barandilla del porche. Los demás se agacharon, usando los comederos y la cerca como protección. Perla, furiosa, salió disparada por la parte trasera y embistió a uno de los hombres en el muslo. Este gritó y cayó al suelo,
con su rifle resonando mientras el cerdo arañaba y pateaba. Un segundo cerdo, más pequeño y desconocido, salió saltando de los árboles. Thomas parpadeó. Entonces se dio cuenta, no era un cerdo. Era un niño. Descalzo, sin camisa, con la cara pintada de ceniza. Luego vino otro. Y otro. 10 de ellos. Niños. Corridors. Del bosque. De las antiguas minas. De los cañones. Se abalanzaron sobre los atacantes como avispas, apuñalándolos con lanzas talladas a mano, lanzando ondas, arrastrando a los heridos hacia huecos y fosos de maleza que habían preparado hacía tiempo. Fue un caos. Fue una revolución. Y no fue obra suya. Desde lo alto de la cresta, gritó una voz. ¡Suficiente! El hombre del abrigo gris reapareció. Esta vez a pie. Tenía la cara manchada de sangre por un corte sobre el ojo y el cabello empapado de sudor y nieve. ¿Quieres la guerra, Beckett? Gritó. Lo intentamos limpiamente. Lo intentamos misericordioso. Thomas le disparó pero falló. El hombre se agachó detrás de un barril y luego se levantó de nuevo con una pistola en cada mano. Lo quemaremos todo. Gritó. Tu casa, tu granero, tus animales, cada centímetro de esta maldita tierra. Thomas no respondió. Él simplemente esperó. Porque ya no estaba solo. El viento cambió. Y de repente, desde el otro lado del valle, se escuchó un segundo silbido, más fuerte, más agudo, como el canto de un pájaro. Los hombres se detuvieron, confundidos. Y luego vinieron, desde la línea de árboles, jinetes, viejos peones de rancho, que se creían perdidos desde hace mucho tiempo. Vagabundos, mestizos, marginados y huérfanos que una vez trabajaron la tierra bajo el mando del padre de Thomas. Hombres que habían desaparecido en las montañas pero nunca habían olvidado la tierra. Y las mujeres también. Hijas que habían crecido cerca del arroyo, cuyos padres habían muerto en las inundaciones, pero cuyas manos aún recordaban cómo cultivar y sembrar. Cargaron como uno solo. El tiroteo duró 3 horas. Al amanecer, 10 hombres estaban muertos. 12 heridos. El resto había huido, dejando caer armas y equipo en la nieve. Thomas estaba de pie en medio del campo, con el abrigo quemado y un brazo colgando por una herida de bala en el hombro. Perla yacía a su lado, respirando con dificultad, con el costado abierto por una bayoneta, pero aún con vida. Se arrodilló y presionó su cara contra su pelaje. «Nos salvaste una vez más», susurró. El granero humeaba. El techo había desaparecido. La mitad de la cerca sur estaba destruida. Pero la tierra permaneció. Y desde el sótano llegó el suave sonido de Amelia llamando a la puerta. Él corrió hacia ella. Cuando la trampilla se abrió, ella parpadeó y lo miró, aferrando firmemente el relicario y con los ojos muy abiertos por el miedo. «Se acabó», dijo. Ella no preguntó cómo. Ella simplemente envolvió sus brazos alrededor de su cuello y lloró. Enterraron a los muertos junto a la cresta, donde los viejos pinos se erguían como centinelas. Thomas no reconoció la mitad de sus nombres. Algunos no tenían nombre alguno. Solo cicatrices, símbolos y señales que marcaban su paso. Pero los enterró a todos de la misma manera. Cavó cada tumba a mano. Colocó piedras. Susurró orations. Y cuando terminó el trabajo, se volvió hacia la multitud reunida, 20, 30, tal vez más, que estaba con él. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué has vuelto?». Una mujer dio un paso al frente. Curtida por el sol, de hombros anchos, llevaba un pañuelo rojo atado a la cintura. «Mi madre murió en tu cocina», dijo. «Le preparaste su última comida». Un hombre lo siguió. «Le diste trabajo a mi hermano cuando nadie más lo quiso». Un niño de apenas 10 años se acercó cojeando. «Nos dejaste abrevar a los caballos cuando el arroyo se secó». Otro. «No apartaste la mirada cuando teníamos hambre». Siguieron legando. Uno por uno. Y Thomas finalmente entendió. La semilla que había plantado no estaba en la tierra. Estaba en la gente. Esa noche, Amelia se acurrucó junto a la chimenea, recorriendo el borde del relicario una y otra vez. «¿Vendrán otra vez?», preguntó. «Tal vez», dijo Thomas. «Pero si lo hacen», susurró, «estaremos preparados». Él asintió. Luego dijo algo que no había dicho en más de una década. «¿Quieres que te arrope?». Ella levantó la vista con los ojos muy abiertos. «¿Harías eso?». Sonrió. Ya era hora de que alguien lo hiciera. La llevó a la cama, le subió la colcha hasta la barbilla y ella extendió la mano para agarrar la suya. «¿Crees que nos ve?», preguntó. Thomas miró por la ventana. «En las estrellas».
en los árboles agitados por el viento, en la cresta, donde una única flor blanca había florecido sobre una de las tumbas. Creo que ella nunca se detuvo, dijo. Y cuando apagó la lámpara, por primera vez en 20 años, la casa no parecía embrujada. Me sentí completo. El deshielo llegó lentamente esa primavera. Al principio, solo un hilito en el lecho del arroyo. Luego, un desprendimiento de hielo de las crestas más altas. Y entonces, una mañana, la tierra se ablandó bajo las botas de Thomas mientras caminaba por la cerca oeste con Amelia subida a sus hombros, señalando las madrigueras de conejos como un centinela que vigila el terreno. No podía explicarlo, ni siquiera a sí mismo, la facilidad con la que se había adaptado a los ritmos de la vida del rancho. Recordaba qué comederos necesitaban ser llenados, cómo llamar a las gallinas al anochecer, incluso cómo calmar el mal humor de Pearl con una vieja canción de cuna que, según ella, le venía a la mente en sueños. Quizás así fuera. Había vuelto a preguntar sobre los hombres que atacaron el rancho. No por miedo, sino por algo más profundo. Quería entender por qué la gente lastima a otros para arrebatarles lo que no les pertenece. Thomas no tenía ninguna respuesta que lo hiciera más fácil. Pero le dijo esto. A veces, cuando la gente lo pierde todo, no quiere reconstruir. Quieren asegurarse de que nadie más se quede con lo bueno. Amelia Asensio Salemet. Pero lo conservamos. Le tocó la cabeza. ¿Por qué estabas aquí? El viento se levantó. A lo lejos, un halcón volaba en círculos bajos sobre los campos donde la hierba nueva se abría paso entre la tierra helada. Eso por sí solo ya era un milagro. Pero el siguiente llegó al día siguiente. Su nombre era Delia. Subía descalza por el sendero, con la falda arrastrándose por el polvo y los ojos medio cerrados por la fiebre. En brazos, llevaba a un niño de no más de 2 años, con la cabeza apoyada flácidamente contra su clavícula. Perla gruñó en la puerta pero no ladró. Amelia la vio primero y corrió hacia la puerta, llamando a Thomas sin dudarlo. La mujer tropezó. Le sangraban los pies. Llevaba días sin comer. Thomas la agarró mientras se desplomaba. La niña no se movió. La colocaron en el catre cerca de la chimenea, y Thomas tomó con cuidado al niño de sus brazos. Estaba delgado, con moretones en la muñeca. Y frío, pero vivo. Solo apenas. Agua hervida, dijo Thomas. Sábanas limpias. Ese bálsamo del sótano. Amelia sintió y se puso en movimiento. Trabajaron toda la tarde, secando el sudor de la frente de Delia y animando al niño a tomar un sorbo de caldo. Pasaron horas antes de que ninguno de los dos se moviera. Finalmente, cuando el sol se puso, los ojos de la mujer se abrieron. «Estás a salvo», dijo Thomas en voz baja. «Aquí nadie te hará daño». Ella lo miró y su rostro se contrajo. Primero el miedo, luego la vergüenza. «¿Eres tú el hombre de los cerdos?», preguntó con voz áspera. Thomas parpadeó. «¿Qué?». Metió la mano en los pliegues de su falda y sacó un volante arrugado. Un dibujo de Pearl. Un boceto rudimentario del granero. Encima, en negrita, bienes faltantes, recompensa por su devolución. Thomas tragó saliva con dificultad. «¿De dónde sacaste esto?». «Lo cambiaste por pan 3 pueblos más allá», dijo. «Dijiste que una vez ayudaste a una chica. Dijiste que enterraste a un hombre que había enterrado a otros. No sabía si era cierto. Solo, necesitaba que lo fuera». Él se recostó, aturdido. «¿Y el niño?», preguntó. Miró hacia el niño, que todavía dormía en la cuna acolchada que Amelia había confeccionado con sacos de alimento. «De mi hermana», susurró Delia. «Murió en el incendio». Lo tomé y salí corriendo. Llevamos 4 días caminando. Nadie habló. No por un largo tiempo. Entonces Amelia se movió a su lado y colocó un paño limpio en la frente de la mujer. «Él también puede quedarse», dijo. Thomas sostuvo la mirada de Delia. Y a pesar del dolor en sus ojos, algo se suavizó. Esperanza. Era el mismo look que Amelia había llevado aquella primera noche. El mismo look que el propio Thomas había olvidado cómo llevar. Hasta ahora. Esa primavera, la casa cambió. Delia se negó a que la atendieran. Barrió los pisos, remendó las cortinas rotas y le enseñó a Amelia a moler maíz sin desperdiciar las hojas. El niño, Samuel, dijo que se llamaba, empezó a reír. Una risa alegre, como una campana, que resonaba por las vigas cada vez que Pearl resoplaba cerca de él. Siguió a Amelia a todas partes, incluso intentó subir la escalera al pajar una vez, para horror de Thomas. Pero Delia simplemente sonrió. «No tiene miedo», dijo. Su madre tampoco. Aún había noches en que Delia lloraba junto a la chimenea.
A veces, Thomas la encontraba con una mano sobre la boca, meciéndose ligeramente, susurrando nombres que nadie más recordaba. Él no preguntó. Él simplemente se sentó a su lado, tomándole la mano, dejando que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Una mañana, salió de su habitación con un mono remendado y un sombrero de ala ancha. «Puedo arreglar las cosas contigo hoy», dijo. Thomas Asensio. Mi gasteria. Trabajaban codo con codo, clavando estacas en la tierra descongelada y retorciendo alambre de púas. Y cuando sus manos se encontraron por casualidad en el poste, ninguno se apartó. Fue la primera vez que Thomas notó la pequeña cicatriz sobre su muñeca, una cicatriz de forma de media luna, rosada y elevada. «¿Dónde lo conseguiste?», preguntó suavemente. Ella dudó. «Hierro para marcar», dijo. «No es mío. Es de mi hermana. Se lo quité después de que murieran. Me lo puse yo para que nadie más lo reclamara». Se refería a Samuel. Thomas no habló. Él simplemente la miró. Realmente la miró. Y cuando ella giró la cara, él se inclinó hacia adelante y acarició suavemente la cicatriz con sus dedos. «No tienes que demostrar nada», dijo. Ella parpadeó. Y por primera vez desde que llegó, Delia sonrió. La paz no duró. Nada nunca lo hace. Una mañana, Thomas fue a la ciudad a recoger clavos y harina. Cuando regresó, un jinete lo esperaba al borde de la puerta. Joven. Demasiado limpio. Demasiado seguro de sí mismo. El alguacil quiere hablar con él, dijo. Algo sobre propiedad robada. Y sobre albergar a fugitivos. Thomas no respondió. Él simplemente pasó junto a él, llevando los sacos. Pero el niño no había terminado. Tienen precio por su cabeza, ¿sabes? Esa mujer de tu granero. Y ese no es su hijo. Thomas se giró. No había ira en su rostro. Solo el tipo de silencio que significaba que se avecinaba una tormenta. «Sal de mi tierra», dijo. El niño se burló. «Si me pones una mano encima, viejo, mañana tendrás 10 más detrás de mí. Dije que te bajaras». Perla apareció a su lado, mostrando los dientes. Eso lo hizo. El niño se giró y montó. Thomas esperó hasta que se fue. Luego cerró la puerta y fue directo al granero. Delia ya lo sabía. «Lo escuché», dijo. Amelia estaba de pie a su lado, con los puños apretados. «¿Qué hacemos?», preguntó. Thomas se arrodilló frente a ambos. «¿No huimos?», dijo. «Otra vez no». Reforzaron las ventanas. Escondieron las pertenencias de los niños. Quemaron el volante. Y esa noche, Thomas encontró el viejo hierro de marcar en la parte trasera del cobertizo. Lo llevó al fuego, observó cómo el metal se ponía rojo y luego lo dejó enfriar en agua. Delia observaba desde la puerta. «No voy a renunciar a él», dijo. «Thomas Asensio. No te lo permitiría». Los hombres llegaron 2 noches después. 6 de ellos. Insignias prendidas en las solapas, pero ninguna orden judicial a la vista. Llamaron desde la puerta. Exigieron el nombre de Delia. Thomas estaba de pie en el porche con su escopeta en sus brazos. «¿Tienes papeles?», preguntó. Uno de ellos se rió. «No necesitamos a nadie. El chico pertenece al Estado. Ella es una ladrona conocida. No lo compliques más de lo necesario». Thomas dio un paso adelante. «Mi tierra. Mis reglas. Te colgarán por esto». Thomas apretó los dientes. «No antes de que lo hagas». No empujaron. No esa noche. Pero el mensaje estaba claro. Valverian. Dentro, Delia caminaba de un lado a otro. «Debería irme», dijo. «Levate Samuel. Desaparís». Thomas meneó la cabeza. «Te encontraron. Como siempre. ¿Y luego qué?». Él tomó su mano. «Hacemos que se queden fuera». «¿Cómo?». Miró hacia Amelia y Samuel, acurrucados junto a la chimenea. Y él lo sabía. Tenía que convertirse en algo más. No solo en un protector, pero un ajuste de cuentas. La siguiente parte es donde comienza el ajuste de cuentas. A la mañana siguiente el cielo se tornó del color del hierro. Ningún amanecer rozaba las cimas. Ningún pájaro cantaba. Solo el zumbido de algo distante, un cambio en el viento, como si la tierra misma contuviera la respiración. Thomas estaba en el porche antes del amanecer, con las manos envueltas en una taza de café amargo que se había enfriado hacía tiempo. Detrás de él, la casa estaba en silencio. Amelia y Samuel aún dormían arriba. Delia, lo sabía, apenas había cerrado los ojos. Se quedó despierta casi toda la noche, observando las llamas en el hogar como si contuvieran la respuesta a una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. ¿Qué pasa si perdemos? Thomas ya había respondido por sí mismo. No lo harían. Terminó el café,
dejó la taza y cruzó el patio. Al mediodía, ya estaban listos. Clavó tablas nuevas en las ventanas, colocó barriles de agua en las esquinas y se aseguró de que los cartuchos de escopeta estuvieran secos y que el rifle de repuesto, uno que no había tocado en años, estuviera limpio y cargado. Delia cocinó suficiente comida para mantenerse caliente en el sótano: tortas de harina de maíz, frijoles cocidos, cerdo salado del ahumadero. Pero cuando ella le pasó la última bolsa, él notó cómo le temblaba la mano. Ella estaba tratando de no llorar. Thomas dejó suavemente la bolsa en el suelo, se limpió las manos con un trapo y extendió la mano hacia sus hombros. «No dejaré que te lleven. Se llevaron todo lo demás», susurró. «No puedo perderlo también». «No lo harás. Pero si vienen con la ley. Esta es mi tierra, Delia. Quienes la pisan, responden ante a mí». Su barbilla tembló, pero ella asintió. Luego se dio la vuelta, salió y abrazó a Samuel como si fuera la última vez que sentiría su aliento en su cuello. Los hombres no llegaron como un pelotón. Vinieron en silencio. 2 al principio, justo antes del anochecer. Uno con una insignia de diputado de un condado que Delia no reconoció. El otro con chaleco negro, el pelo engominado, pálido como una vela de tumba. «Quiero a la mujer y al niño», dijo el hombre de negro. «¿Tienes una orden?», preguntó Thomas, de pie en el porche con Pearl gruñendo a sus pies. «Tengo más que una orden judicial», dijo el hombre. «Tengo Deans». «Entonces será mejor que vengas con un ataúd», dijo Thomas, y cerró la puerta. No dispararon. Aún no. Pero acamparon en la cresta esa noche, y 3 más se les unieron a medianoche. Amelia contó 6 rifles en total. Delia vio a un hombre con dinamita colgando de su silla. Thomas reunió a la familia. No son ley. Son cazadores, hombres a sueldo que se especializan en reclamar propiedad. Si tuvieran autoridad legal, ya habrían cruzado esa puerta. «¿Qué hacemos?», preguntó Delia, abrazando a Samuel. «Les mostramos lo que esta tierra le hace a los hombres que creen que la gente se puede comprar». Esa noche, Thomas puso trampas. Mandíbulas de oso oxidadas ocultas bajo las hojas muertas. Sedal tendido en un pino para hacer tropezar a los caballos. El granero trasero estaba lleno de heno empapado en aceite, por si acaso intentaban rodear la casa. Él no quería sangre. Él no quería la guerra. Pero había visto lo que les pasaba a las personas que esperaban demasiado para contraatacar. Y no estaba dispuesto a perder la primera familia real que había tenido desde Mary. La mañana llegó como un grito. Los disparos resonaron en el aire frío. Una bala destrozó la ventana del piso de arriba. Otra partió la viga del porche junto a la cabeza de Thomas. Empujó a Amelia y Samuel al sótano con Delia y echó el cerrojo. Luego salió al exterior, desarmado, con las manos en alto. «Enterré a un hombre por menos de lo que acabas de hacer», dijo entre la niebla matutina. «No tengo ni idea de lo que haré si vuelves a atacar a mis hijos». El hombre de negro salió de la línea de árboles. «Ellos son no tus hijos». «Ya lo están». El hombre se burló. «Robó de los territorios. Ese chico no es suyo, y ya la han marcado como peligrosa. ¿Sabes lo que les pasa a quienes albergan a fugitivos? Thomas dio un paso adelante. Ellos convertirse en leyendas». Y luego levantó la escopeta y disparó. La explosión atravesó el hombro del hombre, lo hizo girar de lado y lo dejó caer como un muñeco de trapo. Otros 2 salieron disparados hacia adelante. Uno tropezó con el alambre y cayó al suelo gritando cuando la trampa para osos le atrapó la pierna. El segundo llegó al porche antes de que Thomas le diera un fuerte culatazo en la sien. Pearl saltó de las sombras y atravesó la pierna de un tercer hombre antes de que llegara a la casa. Los disparos continuaban lloviendo desde la cresta, pero ahora su puntería era descontrolada y llena de pánico. Thomas se agazapó detrás de la bomba del pozo y mató a un cuarto hombre a 100 metros. Otro cayó al suelo al intentar encender la dinamita y corrió directo a una de las trampas de petróleo. El granero trasero estalló como un huracán. El humo se elevaba por toda la tierra. Amelia y Samuel miraron desde el sótano. Delia observaba desde la ventana del desván, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Pero Thomas no se detuvo. Se movió como una tormenta. No pause. No fear. Un hombre que había enterrado su dolor en la tierra hacía mucho tiempo y ahora sabía cómo proteger lo que había surgido de ella. Cuando terminaron, 6 hombres yacían en el suelo. Uno gimió, apenas con vida. Otro se tambaleó hacia el bosque y nunca más fue visto. El hombre de negro se desangró junto a la valla. Thomas no habló. Él simplemente permaneció de pie junto a él,
respirando con dificultad. Tú no tenías ningún derecho, jadeó el hombre. Thomas se arrodilló a su lado. Tenía todo el derecho. Viniste aquí pensando que una mujer y un niño podrían ser reclamados. Te equivocaste. Y dicho esto, se levantó y caminó de regreso hacia la casa. Perla lo siguió. Aún flotaba humo en el aire. El establo había desaparecido. 2 caballos se habían asustado y habían desaparecido en el cañón. Pero la casa permaneció en pie. Y así lo hicieron ellos. Delia lo recibió en la puerta. Ella extendió la mano hacia su rostro, acunando su mejilla magullada con sus dedos vendados. Pensé que nunca te volvería a ver. Casi no lo logras. Entonces, antes de que él pudiera decir otra palabra, ella lo besó. No por pasión, no fuera de calor, pero de algo más profundo. Confianza. Gratitud. La tranquila comprensión de que ya no estaban solos. Y que nadie, ni siquiera los hombres con dinero y placas de ilegales, podrían arrebatárnoslo. Ese verano, Samuel dio sus primeros pasos completos en el porche. Amelia le enseñó a llamar a las gallinas y le ayudó a dibujar pequeñas estrellas en el polvo con un palo. Delia plantó flores a lo largo de la cerca del jardín. Y Thomas construyó un granero nuevo, más robusto que el primero. Hecho con madera bajada por el sendero de la montaña, tablón a tablón. Cada tabla estaba clavada con una oración. Cada viga manchada de sudor y algo cercano a la alegría. Una noche, Thomas se sentó junto al fuego con Delia, mirando a los niños perseguirse unos a otros en el patio. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo. Clara. Nada más. Delia se quedó sin aliento. Tomás, enterraba mi corazón con María, dijo. Pero, de alguna manera, me diste otro. Ella no dijo nada. Simplemente asintió y extendió la mano. Y en el silencio que siguió, le puso el anillo en el dedo. El pasado no había desaparecido. Las cicatrices persistían, pero ahora tenían un hogar. Una familia. Un futuro. Pero justo cuando parecía que el mundo finalmente les había dado la paz, llegó un telegrama de los territorios. De alguien que afirmaba conocer el verdadero linaje de Samuel y quería recuperarlo. El sol acababa de coronar la colina cuando Thomas encontró el telegrama en la barandilla del porche. El sobre estaba manchado, con la tinta corrida como si hubiera atravesado tormentas para llegar allí. Lo supo antes de abrirlo, lo sintió en la forma en que el aire se movía, lo vio en la forma en que Delia se quedó paralizada tras la puerta mosquitera. Ella también había visto el sello. Lacre negro. Marca del territorio occidental. Asunto oficial. Lo desdobló lentamente, con las manos ásperas y callosas, pero temblorosas. Para Thomas Cray y su familia, este mensaje pertenece al menor bajo su cuidado, Samuel, varón, edad aproximada 4 años. Su presencia en su terreno infringe la Ley 7, cláusula 14, que rige la transferencia de tutelas no reclamadas. El niño está sujeto a recuperación inmediata. Pertenece a la familia Harley por consanguinidad. Se recomienda presentarlo en Lee Junction en un plazo de 10 días. El incumplimiento será considerado como obstrucción. Atentamente, oficial regional James W. de Arden. Thomas lo leyó 2 veces antes de bajar la página. Delia ya estaba llorando. No era ruidosa. No estaba desesperada. Solo lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas como una inundación que ninguna presa podría contener. No preguntó qué decía. No tuvo que hacerlo. ¿Qué hacemos?, susurró. Thomas dobló el telegrama y lo metió en su chaleco. Nos preparamos. No hablaron de esto delante de Samuel. Para él, todavía era solo verano. Había gallinas que perseguir, ranas que atrapar, y un columpio de neumático nuevo que Thomas colgó del roble detrás del granero. Pero por la noche, cuando Samuel dormía, Thomas se quedaba despierto con Delia a la luz de las velas, leyendo libros de leyes tan viejos que las páginas se descascarillaban en las esquinas. No tenía ningún derecho. Sin firma. Sin papeleo de adopción. Samuel simplemente había estado allí, y le habían amado. Ahora alguien más quería borrar eso. 10 días pasaron demasiado rápido. En la mañana del 11, Thomas enganchó la carreta y llenó un baúl. Delia dobló la ropa de Samuel en un bulto ordenado y la colocó con cuidado dentro. Intentó no romperse, pero al despedirse de él con un beso en la frente, algo en su interior se quebró. ¿Por qué no puedo ir?, preguntó Samuel, agarrando con los dedos el dobladillo del abrigo de Thomas. Porque te necesito aquí, dijo Thomas, arrodillándose. Para cuidar de Pearl. Para alimentar a las gallinas. Para mantener este lugar fuerte hasta que regrese. Samuel asintió como si tuviera sentido.
Pero Thomas sabía que no era así, y que nunca lo haría. Liangshan estaba a 2 días de viaje. Thomas condujo directo, deteniéndose solo para que los caballos descansaran. El terreno se volvió más accidentado cerca de la frontera. Paredes rocosas escarpadas, poca sombra, buitres volando en círculos como si pudieran oler la tristeza. Llegó cerca del anochecer. La ciudad no había cambiado. Aún quedaba una sola calle con escaparates de madera y polvo que nunca se asentaba. Pero algo nuevo flotaba en el aire. Una especie de silencio expectante. Ató el caballo al poste frente a la estación y entró. Un hombre con traje gris y gafas levantó la vista de un escritorio. ¿Eres Thomas Cray? Soy. El hombre sintió y señaló una puerta que había detrás de él. El oficial de Arde le está esperando. Thomas pasó a través. Dentro estaba sentado un hombre que parecía un bisturí convertido en persona. Delgado, anguloso, con una voz que parecía un cristal roto. ¿Trajiste al niño? No. Dyron parpadeó. Y ver. ¿Entonces estás aquí para competir? Thomas asintió una vez. Quiero saber quién lo reclama. ¿Y por qué ahora? De Arden deslizó un archivo sobre la mesa. Thomas lo abrió. Dentro había un acta de nacimiento descolorida, un testamento escrito a mano y una fotografía de una mujer que se parecía un poco a Delia. Los mismos pómulos pronunciados, los mismos ojos fantasmales. Su madre era Lydia Hartley. Murió al dar a luz. Su herencia fue objeto de litigio, pero recientemente se liquidó. El niño es su heredero. ¿Y qué quiere la familia Hartley con un niño al que nunca conocieron? De Arden sonrió. Ellos no quieren a él, quieren su nombre, su sangre. Ahora hay dinero en juego. Tierras, derechos de tala. Cosas que no pertenecen a la caridad de un peón agrícola. Thomas cerró el expediente. Entonces estás tratando de sacarle provecho. Estoy cumpliendo la ley. Entonces la ley tiene termitas en sus huesos. Dieren se puso de pie. Esta es tu última advertencia. Si no das a luz al niño, nos quedaremos con toda la granja. Thomas lo miró a los ojos. Intenter. Luego se dio la vuelta y salió. El viaje a casa fue más lento. Había algo en el peso que cargaba. Más que solo el destino del chico ahora. Era todo el futuro que habían construido. Llegó al rancho cerca de medianoche. La casa estaba a oscura salvo por una única lámpara que brillaba en la ventana de la cocina. Dentro, Delia estaba esperando. Ella no habló. Ella simplemente abrió los brazos y lo abrazó. Thomas hundió su cara en su hombro y, por primera vez desde que llegó el telegrama, se permitió llorar. Esa semana no trabajaron. No arreglo cercas, and I recogi huevos, and I repair el granero. Ellos solo eran. Juntos. Cada día, llevaban a Samuel a dar largos paseos por el huerto. Delia le contaba historia. Thomas le enseñó a tallar con un cuchillo seguro y sin filo. Y cuando Samuel les preguntó por qué estaban tan callados últimamente, Delia dijo que era porque el viento los escuchaba y no querían perderse lo que les decía. Los hombres llegaron al amanecer. 6 en total. Sin insignias. Sin piedad. Thomas no se escondió. Estaba de pie en el patio con Delia a su lado y Samuel detrás de su falda. No tienes ningún derecho, dijo. Dieren dio un paso adelante. Tenemos ley. Entonces tengo la tierra. Ahí es Garia tu granja. Mi Arias Garia todo. De Arden chasqueó los dedos. 2 hombres avanzaron. Delia jaló a Samuel detrás de ella. Pero antes de que pudieran llegar al porche, se oyó un ruido detrás del granero. Era Perla. Seguidos por otros 2 ganaderos, vecinos que una vez habían pedido prestadas semillas, compartido comidas y habían sido rescatados de deslizamientos de tierra y derrumbes de cercas por Thomas en años más tranquilos. Luego vino otro. Y otro más. Hasta que 12 hombres se pararon detrás de Thomas con herramientas en la mano. No armas, solo palas, martillos y hoces. El tipo de cosas que un hombre solía construir algo. O defender él. La voz de Arden tembló. Esto es una obstrucción. Thomas dio un paso adelante. Esto es familia. Dieren dudó. Luego se giró. Monhad. Ladro. Volveremos con las órdenes judiciales. Pero nunca lo hizo. Porque se corrió la voz. Y los habitantes del pueblo, que conocían la bondad de Delia, que habían visto a Samuel crecer desde una cosa temblorosa hasta un niño lleno de luz, se negaron a aplicarla. Le dieron la espalda a los hombres que vinieron con cadenas. Y por una vez, la ley se inclinó hacia algo superior. Algo más sagrado. Pasaron los años. Samuel creció. Aprendió a arar, a montar a caballo,
a leer las escrituras de la misma Biblia que una vez permaneció intacta en el ático de Thomas. Llamaba a Thomas papá sin dudarlo. Llamaba a Delia mamá, aunque sabía la verdad. Pero cuando la gente le preguntaba quién era él, pertenecía además, nunca dio el nombre Harley. Él dijo Cray. Siempre lloró. Y cuando Tomás falleció, años después, fue Samuel quien llevó su cuerpo a la colina y construyó una cruz con el primer árbol que plantó con sus propias manos. Delia nunca se volvió a casar. Ella vivió lo suficiente para ver a Samuel convertirse en padre. Y cada niño en esa casa creció conociendo la historia, no de linajes ni de derechos de nacimiento, sino de un hombre que se interpuso entre ellos y el fuego. Un hombre que les enseñó que la familia no es algo que se hereda. Fue algo que tú luchó por. Y ganó.